En este video tutorial vamos a ver el concepto de suma de infinitos términos en ciertas progresiones geométricas. Para ello vamos a partir un poco con la idea clave para entender este fenómeno de por qué en determinadas progresiones geométricas podemos hacer la suma de los infinitos términos y lo vamos a hacer con dos ejemplos muy sencillos. El primer ejemplo va a ser, supongamos, una progresión geométrica en la que el término primero a sub 1 sea igual a 8 y la razón R sea igual a 2. En este caso, tendríamos que a sub 1 vale 8, a sub 2 sería 16, a sub 3 sería 32, a sub 4 sería 64, a sub, eh, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 serían 8, 2 por 4, 8, 2 por 6, 12, 128 y así consecutivamente. Fijaros que en esta progresión si yo intentara hacer la suma de los infinitos términos, ocurriría lo siguiente, que me saldría infinito. ¿Por qué? Porque cada vez los números crecen indefinidamente. Por tanto, la suma de los infinitos términos es infinito y no tiene ningún sentido hacer eso. Pero sin embargo, si tengo una progresión geométrica en la que la razón, en la que a sub 1 sea igual a 8, la razón sea igual a un medio, vamos a ver cómo va evolucionando la progresión. Tenemos que el primer término es 8, el segundo es 4, el tercero es 2, el cuarto es 1, el quinto es un medio, el sexto es un cuarto, el séptimo un octavo, el octavo un dieciseisavo. Cada vez se van haciendo números cada vez más pequeños, es decir, estos números se van aproximando cada vez a cero. Se va haciendo un número que será 0,0000, lo que sea. 5, por ejemplo. Por tanto, me voy aproximando cada vez más a cero y por tanto, conforme me voy acercando al infinito, los últimos números me aportan poco a mi suma y por tanto sí puedo considerar la suma de los infinitos en términos, porque en el infinito cada vez tienen menos importancia los números que voy calculando. Y para calcular la suma de los infinitos términos, hay una fórmula que era 1 a sub 1 partido entre 1 menos r. Ese infinito términos sería con esta fórmula. Por tanto, para calcular la fórmula de los infinitos términos de esa progresión, ese infinito es igual a sub 1, hemos dicho que vale 8, partido entre 1 menos un medio. Esto me sale que esto es 8 partido entre un medio, por tanto, la suma de infinitos términos es 16. Yo, si sumase todos los términos de esta progresión, sería 16. Por tanto, yo voy a poder hacer la suma de infinitos términos siempre que la razón esté entre 0 y 1. Quiere decir que 0 menor que r menor que 1, o también que menos 1 menor que r menor que 0. Es decir, puede ser, por ejemplo, también menos un medio, razón menos un medio, sería una razón que está entre 0 y 1, parte negativa, entre 0 y menos 1, que también sería posible. Partiendo de esa base, yo siempre que tenga una progresión en la que tenga una fracción que me dé un número que está entre 0 y 1, ya sea positivo o negativo, voy a poder hacer la suma de sus infinitos términos. Fijaros que aquí ha sido muy sencillo, aquí ha sido la manera de hacerlo, era la manera directa. Yo tengo una progresión en la que me dan el primer término, me dan la razón y me piden calcular la suma de los infinitos términos. Lo que hago es aplicar la fórmula, he sustituido el a sub 1 por 8, la r por un medio y he hecho todas las operaciones y he obtenido el 16. Pero también me pueden preguntar en un problema las cosas de manera indirecta, como en el siguiente, que me dice, calcula el primer término de una progresión geométrica sabiendo que su razón R es igual a 5 sextos. 5 sextos
Hay que ser muy lince para darse cuenta que es menor que uno porque sale 0,83. Si hago el división. Es menor que uno, por tanto voy a poder aplicar esto. Me dice que la suma de todos sus términos, es decir, ese infinito, la suma de los infinitos términos es igual a 180. Pues fijaros que al final lo que tengo que hacer es aplicar mi fórmula sustituyendo. Yo tengo que esto es igual a sub 1 partido entre uno menos r, sustituyo, y yo tengo que sumar infinitos términos de 180, que es igual a sub 1 partido entre uno menos 5 sextos. Puedo operar un poquito, opero, y tengo que 180 es igual a sub 1 partido entre 6 por 1, 6, menos 5, un sexto. Sale un sexto al operar. Y me sale, por tanto, que a sub 1 es igual, el un sexto está dividiendo y pasa al otro lado, multiplicando 180 por un sexto, que calculando me sale que a sub 1 es igual a 30. Y ya tendría mi ejercicio hecho. Y no es un ejercicio muy complicado, es lo único que tengo que saberme bien la fórmula de los infinitos términos y cómo aplicarla. Fijaros que en un problema yo preguntaré como en este último. De la manera directa es la manera más facilona. Yo pondré uno que de, por ejemplo, que calcule o te dé el infinito término y el primer término y calcula la razón, o como este, en el que te pida que me des el primer término conociendo la razón y la suma del infinito. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.